Caso número 3, donde tenemos paso a construir en milímetros y paso deducido patrón en pulgadas. En este caso, todo lo demás se hace de la misma forma. Lo único que varía es de que tenemos dos sistemas. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir uno de ellos para solo trabajar con uno. O pasamos los milímetros a pulgadas o pasamos las pulgadas a milímetros. Normalmente siempre lo que hacemos es convertir el paso deducido patrón al sistema del otro. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ya de hecho que ya sabemos de que los hilos por pulgada no nos sirven, sino que la cantidad que hay entre cada uno de los filetes, que va a ser el inverso, sería un cuarto. Ahora, para pasar las pulgadas a milímetros, porque esta es fracción de pulgada a milímetros, únicamente multiplicamos por 25.4. Entonces, podríamos hacerlo como un valor decimal, pero realmente no nos sirve como un valor decimal. Lo que tenemos que hacer es dejarlo expresado ahí como una fracción, o sea que va a ser 25.4 sobre 4. Es una fracción que más tarde vamos a ocupar. Entonces, bien, ya manejando eso, vamos ahora sí a pasar con la resolución del ejercicio, donde tenemos que tallar una rosca de paso de 3 milímetros y un paso deducido patrón de 4 hilos por pulgada. Entonces, bien, ponemos paso a construir 3 milímetros. Y cuando estamos con las fracciones, tenemos una división de fracciones, sabemos de que en el numerador, voy a eliminar esto para no ocupar mucho espacio, ya sabemos de que estos son milímetros, entonces en el numerador, este número, aunque no tiene una fracción como tal, sabemos de que aquí tiene un 1 y lo dividimos entre un cuarto junto con la conversión que es de 25.4. Entonces aquí se aplica lo mismo, solo tengo que multiplicar los extremos con los centros. Al final entonces esto me va a quedar como 3 por 4, 12, numerador, y 25.4 por 1 es 25.4, por 1, 25.4. Algo que se maneja y es de que el valor de 25.4, al multiplicarlo por 5, nos da un resultado de 127. Y eso nos conviene porque es uno de los engranajes que tenemos allá. Entonces, antes de descomponer una fracción, siempre es conveniente asegurarse si al multiplicar por 5 a ambos, ya de una sola vez queda con un tren de engranaje o un valor de los que están en las tablas. Entonces nos vamos a la calculadora, multiplicamos 12 por 5 y vemos de que da 60. Revisamos si el 60 está en la tabla, aquí está, y entonces de esa manera ya tenemos un tren de engranaje simple sin necesidad de hacer nada más. Entonces acá nos queda 60 sobre 127. Listo. Si queremos verificar si está bueno, solo tenemos que hacer aplicar la fórmula, como ya la manejábamos, paso a construir tren de engranajes por paso deducido patrón. Entonces, 60 sobre 127 multiplicado por un cuarto. Vamos a la calculadora nuevamente. Paréntesis, 60 sobre 127 multiplicado por 1 sobre 4. Da 15 sobre 127, o sea, 0.1181. 0.1181. Pero esto no coincide con este 3, podrían decir, porque esto está en pulgadas. Entonces, si queremos saber si coincide realmente, lo que tenemos que hacer es dividir esto sobre 25.4 para pasar la pulgada. Y una vez que lo tengamos en pulgadas, tenemos que ver si en realidad coincide. Entonces, volvemos a la calculadora, 3 sobre 25.4 y vemos de que está en 0.1181. Y ahí lo tendríamos ya listo. Entonces ahí tenemos la resolución y la comprobación del primer ejercicio y ahora vamos a pasar con otro ejemplo. Para el segundo ejemplo, vamos a hacer un paso un poco diferente, a hacer con decimales.
1.75 milímetros. Igual el paso sucesivo patrón se va a quedar de 4 milímetros. 4 hilos por pulgada, perdón. Podemos eliminar acá también esto para que no nos confundamos. Y de igual manera, la fórmula siempre es clave, tren de engranaje va a ser igual a paso a construir sobre paso de usillo patrón. Ya no es necesario que hagamos el proceso de la conversión, sabemos de que esto va a ser 1.75 sobre 1 y esto es entre un cuarto por 25.4. 1.75 por 4 nos da como resultado 7 y esto al final 1 por 1 y por 25.4 nos va a quedar de 25.4. En este caso, si yo multiplico 7 por 5, 7 por 5 nos da 35, no hay ningún engranaje de 35, entonces tenemos que continuar descomponiendo ahora sí para encontrar algún tren de engranaje diferente. Entonces, bien, aquí hay que hacerlo con bastante cuidado, ¿verdad? Con bastante visión siempre, porque yo podría hacerlo de la siguiente forma. 3.5 por 2 y aquí 25.4 y aquí por 1. 3.5 por 2 son 7, 25.4 por 1, 25.4. Pero si yo multiplico el 25.4, ya pierdo la oportunidad de utilizar el engranaje de 127. Y si multiplico estos dos de acá, entonces me veo obligado a tener que multiplicar después el 25.4. Por eso, lo que me conviene a mí primero es multiplicar estos de los extremos. 16 por acá y 16 por acá. Al multiplicar yo los 3.5 por 16, me da 56. Y vamos a revisar acá si aquí tengo un engranaje de 56, entonces me conviene eso. Al final entonces voy a tener 56 sobre 25.4 y eso por 2 sobre 16. Como pueden ver, ya tengo prácticamente armado uno de los engranajes. Solo me faltaría multiplicar este 25.4 por 5 y ver si después me quedo nada más jugando con estos dos de acá. Entonces, ya que lo tengo de esa manera, ahora voy a hacer lo inverso. Multiplicar aquí en cruz por 5 acá y por 5 acá. Entonces, eso me va a quedar como resultado 56 sobre 127 por 10 sobre 16. Y ahí ahora tengo que buscar yo un valor por el cual yo pueda ya unificar esto de acá. Entonces pues, vamos a probar por el 3. ¿Tenemos un engranaje de 30? Sí. Entonces vamos a ir englobando los que estamos ocupando. De 127 ya está listo. Entonces si yo hago acá 10 por 3, tengo 30. Y ahora vamos a ver si 16 por 3 me da uno de los engranajes que están ahí en la lista. 16 por 3 da 48. Y 48 lo tenemos acá. Entonces, de esa manera ya resolvemos el ejercicio. Solo multiplicamos acá por 3 y acá por 3. Entonces, al final del todo, el tren de engranajes me quedaría como 56 sobre 127 por 30 sobre 48. Y listo, ya estaría. Ahora vamos a las comprobaciones. Tengo que eliminar esto. Y al ser un compuesto, vamos a hacer la comprobación, tanto práctica como la teórica. Comprobación. Y ya no la sabemos, ¿no?
56 más 127, o sea, Z1 más Z2 tiene que ser mayor a Z3, que es 30, más 15. Esta se cumple. Ahora, Z3 y Z4, o sea, 30 más 48, tiene que ser mayor o igual que Z2, o sea, 127 más 15. Esta vemos que no se cumple. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Únicamente invertirlo. Paso para acá el 48 y acá el 127. Y vamos a ver si de esa manera ahora sí coincide. Vamos a ver, vamos a comprobar. Volvemos a hacer la condición. 56 más 48 tiene que ser mayor o igual que Z3, o sea, 30 más 15. Sigue cumpliéndose. Y ahora 30 más 127, o sea, Z3 más Z4, tiene que ser mayor o igual que Z2, o sea, 48 más 15. Y ahora sí, se cumple bien. Entonces ya tenemos lista la comprobación práctica. Ahora para hacer la teórica, voy a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar esto. Y lo voy a dejar por aquí el tren de engranajes. Y de igual manera, pues nos tiene que dar el mismo resultado. Paso a construir, ya lo manejamos, despejado de esta fórmula, va a ser igual a tren de engranajes por el paso deducido patrón. Tren de engranajes, paréntesis, es igual a 56 sobre 48 multiplicado por 30 sobre 127. Y eso multiplicado por el paso deducido patrón, que es de un cuarto. Entonces, eso nos da como resultado, vamos a ver la calculadora, doble paréntesis, 56 sobre 48 multiplicado por 30 sobre 127. Cierro doble paréntesis y multiplico por 1 entre 4. Sé que eso nos da 0.068. 688. Ok, entonces 0.0688. Ahora para verificar, únicamente tengo que transformar el paso a construir a pulgadas, porque acuérdense que está en pulgadas. Entonces hago 1.75 entre 25.4 y ahí está, 0.688. Entonces, por lo que ya tenemos nosotros la comprobación y el tren de engranaje del segundo ejercicio. Ahora vamos a pasar a un tercer ejercicio, porque no siempre tenemos a disposición la rueda de 127. O sea, de que van a haber veces de que tenemos que hacer con otros tipos de engranajes que se logren los pasos. Entonces, para eso vamos a hacer otro ejercicio. Para este otro ejercicio, tengo propuesto acá, vamos a cambiar ya el de 4 hilos por pulgada y vamos a poner uno de 2.75 a construir y un paso deducido patrón de 5 hilos por pulgada. Un poco diferente para que esto se maneje. Ahora, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer esta otra variante? Bueno, entonces para vamos a ocupar estas aproximaciones. Esta tabla de aproximaciones, como podemos ver, son fracciones que nos van a ayudar a nosotros a trabajar y convertirlo a diferentes sin necesidad de utilizar el 25.4. Como podemos ver, este 1600 sobre 63
da 25,3968, una fracción bastante cercana al 25,4. Aquí nos da el error que tiene y una equivalencia de la fracción. Y aquí hay otras propuestas. ¿Significa de que solo estas existen? Pues no, pero nosotros trabajamos con esta para tener alineado, pues, y no salirnos tanto que uno tenga un resultado y otro varíen demasiado. Pero perfectamente, si ustedes tienen otras aproximaciones, también las pueden ocupar. En este caso, pues vamos a trabajar con esas que tenemos ahí. Por si quieren tomar nota, pues ahí están a disposición. Ahora para hacer este ejemplo, de igual forma tenemos que hacer el mismo procedimiento que en los demás ejercicios. El paso a construir va a ser de 2,75 y como sabemos de que aquí vamos a tener una fracción, en división de fracciones acá se sobreentiende que tenemos un 1. Eso sobre 1/5, que es el paso, multiplicado por, normalmente si estuviéramos utilizando la rueda de 127, pondríamos aquí solo 25,4. Pero como ya no tenemos esa rueda a disposición, lo que tenemos que hacer es poner una de las aproximaciones que vimos anteriormente. En el caso de este ejercicio, yo voy a utilizar la de 20 por 14 y esto sobre 11. Nosotros podemos utilizar cualquiera así de esas aproximaciones. Lo que vamos a ver es cuál nos conviene más utilizar según el ejercicio. Y de igual forma, aquí se multiplican los extremos y los centros. Ahora vamos a la calculadora para hacer esa multiplicación y quedaría 2,75 multiplicado por 5 y ese multiplicado por 11. Nos queda aquí 151,25. Entonces 151,25 sobre la multiplicación de 20 por 14. Volvemos acá, 20 por 14 nos da 280. Entonces vemos de que de esta forma, como está escrito, no nos conviene mucho. Tenemos el denominador es par y el numerador es impar y encima de eso tiene decimales. Así que aquí podemos tomar dos opciones. O volvemos a escribirlo esto de otra forma para que sea más conveniente al momento de que estamos haciendo el cálculo, o cambiamos la aproximación. En este caso, pues únicamente voy a reescribirlo de otra forma para que, para que sea más a conveniencia mía y no tenga que cambiar la aproximación de 20 por 14 sobre 11. Entonces voy a hacerlo de otra forma. Voy a dejarlo planteado, es decir, 2,75 sobre 1 igual, y esto sobre 1/5 por 20 por 14, y esto sobre 11. Ahora, yo sé que la multiplicación de 5 por 11 me da 55. Lo podemos hacer en la calculadora para que lo vayan viendo ustedes. 5 por 11 da 55. Entonces, yo puedo venir acá y dejarlo así, de esa forma. Igual, extremos con centro. Dejo el 2,75 sobre 1. Esto sobre 20 por 14 son los 280. Y esto sobre 55. Entonces, aplicando lo mismo, esto va a ser igual a 2,75 por 55 y esto puede ser 280 por 1. Entonces vemos lo que acabamos de hacer es dejarlo así planteado tal cual está y no pasar a la parte ya decimal, pues no hacer la multiplicación como tal, sino que dejarlo expresado. Y de esa forma a mí me conviene mucho porque este 55 yo ya tengo un engranaje con esa cantidad de dientes. Entonces yo lo puedo dejar de esa forma. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Jugar con los demás valores para, para encontrar los demás engranajes. Entonces, bien, para continuar con ese procedimiento, voy a eliminar esto de acá. Voy a eliminar todo esto y voy a mover el tren de engranajes a esa zona para que continuemos con el cálculo. Entonces ya lo tengo por aquí.
Y ahora tengo que ver por qué números me conviene multiplicar. Si hago 2.75 por 20, todavía pues puedo encontrarlo, pero no me conviene dejar este 1 por 4. La diferencia que hay entre 280 y los demás números es demasiado grande, así que primeramente tengo que comenzar a descomponer ese 280 por un número menor. Entonces aquí me quedaría igual 2.75 por 55 y podría ser, em, ¿por qué número podríamos descomponer este 280? Conviene que de igual manera lo hagamos por uno que ya tenga un engranaje de aquí de la lista. Entonces lo hacemos así, 280 entre y comenzamos a probar. Por ejemplo, entre 2 no me sirve todavía. Entre 3 me da un decimal, así que no me sirve todavía. Entre 4 me da 70. Podemos ver de que en la tabla tenemos engranaje de 70. Así que me conviene, podríamos hacer la prueba en este caso. Entonces puedo poner acá yo 70 por 4, porque 70 por 4 son los 280. Y lo demás queda igual. Ahora sí, puedo buscar yo un número que multiplicado me dé uno de los valores de la tabla. El 70 y el 55 ya están listos. Solo tengo que estar jugando con estos dos de acá. Entonces voy a probar el 275. Vamos a ver, 275 por 30. Vamos a ver, da 82.5. Todavía no me sirve ese número. Entonces podemos probar con otro valor por 25. No me sirve, de decimales. Por 20. Dice que por 20 da 55. En este caso ya tenemos una de 55. Pero bien, vamos a ver el 4 por 5. Por 20, sí, por 20, ¿verdad? No sería 80. Entonces tendríamos 80 y 2.75 por 20, 55. Podría ser esta opción. Entonces multiplicar 20 acá. Vamos a hacerlo bien. Multiplicar por 20 y por 20. De manera que quedaría 55 sobre 70 multiplicado por 55 sobre 80. Entonces, aquí entraría una disyuntiva, pues porque tendríamos dos engranajes de 55. ¿Se podría utilizar? Yo digo que sí, porque tengo en el URPE L180 una de 55, pero vamos a ver, aquí en el URPE 1000 también tengo otra de 55. Entonces podría ocupar ese tren de engranaje. Pero para que no estemos repitiendo los engranajes, vamos a buscar otra combinación, a ver si es posible hacerlo sin necesidad de estar utilizando la misma cantidad de dientes de los engranajes. Entonces vamos a continuar probando, multiplicando por números al azar para ver cuál coincide pues con uno de los de la tabla. 2.75, todavía no. Voy a eliminar esto, 2.75 multiplicado por 13, tampoco, por 12. Dice que da 33. Miremos en la tabla si tenemos valor de 33. Aquí tenemos uno de 33, entonces sí se podría. Ahora vamos a multiplicar el 4 por el 12 para saber si tenemos engranaje que coincida ya también. Entonces 4 por 12. 48. 48 tenemos acá. Y de esa manera, pues ya estaríamos listos. Porque tenemos 70, 70, 55, 33 y 48. Entonces bien, sería esa. Multiplicar acá por 12 y acá por 12. Tendríamos 33 sobre 70 por 55 sobre 48. Entonces, esta sería la propuesta del tren de engranajes.
Para hacer la comprobación, voy a volver a eliminar todo esto. Voy a eliminar todo esto y vamos a hacer la comprobación. Práctica y luego la teórica. Entonces, vamos por acá y hacemos la comprobación. Ya manejamos esos valores, no es necesario que los estemos escribiendo nuevamente, sino que sería Z1, o sea, 33 más 70 mayor o igual que 55 más 15, que sería Z1 y Z2 mayor que Z3 más 15. Ahora, esto vemos que se cumple. Vamos con Z2 y Z3 y Z4, o sea, 55 más 48 tiene que ser mayor o igual que Z2, o sea, 70 más 15. Hacemos la comprobación. Sería 55 más 48 da 103 y 70 más 15 pues está largo todavía. Entonces vemos que también se cumple la condición. Por lo tanto, pues ya la parte práctica lo tenemos bien. Ahora solo tenemos que hacer la otra comprobación teórica para ver si realmente se mantiene el paso a construir de la rosca. Entonces, hacemos acá paso a construir es igual a tren de engranajes multiplicado por el paso deducido patrón. O sea que el paso a construir va a ser igual a 33 sobre 70 multiplicado por 55 sobre 48. Y esto multiplicado por el paso deducido patrón, que es de 1 sobre 5. Esto vamos a ver cuánto nos da el resultado. Aquí a la calculadora. Doble paréntesis, 33 entre 70 multiplicado por paréntesis nuevamente, 55 sobre 48. Cerramos paréntesis dos veces y lo multiplicamos por 1 sobre 5. Dice que da 0.1080. Entonces 0.1080. Acordemos de que esto está en pulgadas. Para ver si coincide, lo que tenemos que hacer es convertir ese 2.75 igual a pulgadas. Entonces, 2.75 entre 25.4. Vamos a ver. Como podemos ver, dice que da 0.1082. ¿Y por qué en este caso está esa variante? Porque al utilizar la aproximación, no es como tal el valor de 25.4. Entonces, por ahí es donde está la variante. Pero si yo cambiara ese valor de 25.4 y en vez de eso pusiera la fracción por el de la aproximación, que es de 20 por 14, sería 2.75 sobre, abro doble paréntesis, 20 por 14, cierro paréntesis y lo divido entre 11 y cierro paréntesis nuevamente. Y vemos de que ahí está ahora sí el 1080 que nos da acá. Entonces, de esa forma comprobamos de que realmente se puede también hacer los trenes de engranaje sin necesidad de la rueda de 127. Y tendríamos ya la comprobación del caso 3, paso a construir en milímetros y paso deducido patrón en pulgadas.